Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile sobre economía, empresas y descubrimientos. Y hoy continuamos con la sección de empresas. Esta es una empresa de la que no te he querido poner el nombre en el título, tampoco va el logo en las miniaturas y lo he hecho intencionadamente para mantener un poquito de suspense. Es probable que de esta empresa no hayas oído hablar nunca si no estás muy familiarizado con el sector de la actividad al que se dedica, y sin embargo te puedo decir que es la empresa más grande del mundo. Te recuerdo que en la sección de empresas procuro hablar nada más que de empresas disruptivas, aquellas que o han inventado, creado y patentado un producto nuevo, o bien han ensamblado varios productos que ya existían en uno solo diferente, como el caso del smartphone de Apple. Todo lo que hizo Apple fue ensamblar en uno cosas distintas que ya existían, pero a nadie se le había ocurrido la idea de juntarlo todo en un único producto. Bueno, pues el caso de nuestra empresa de hoy tiene las dos facetas y las dos vertientes. Te recuerdo que estamos en un canal de libertad con principios y que, como me preguntáis, y mis amigos también cada vez más, qué principios, y ya he hablado del respeto, aprovecho para decirte que estoy encantado de ver opiniones diferentes y discrepantes en los comentarios, siempre y cuando se hagan con educación y respeto. Los insultos los elimino y erradico. Es mi canal y es mi criterio y mis principios, o unos de mis principios. Muy bien. Pues empezamos como de costumbre con esta empresa, creada en origen remoto en el año 1999 y en origen próximo en el año 2011. La misma persona creó una empresa que se llamaba Amperex Technologies y que hacía sistemas de almacenamiento para acumulación de energía. Básicamente, su fundador, cuyo nombre vas a ver sobreimpresionado en la pantalla, tenía ya en mente en el año 99 que aquellas fuentes de energía que conseguían producir muchísimo, como las que vienen del viento y del sol, pero solo algunas horas y que producen un excedente, se estaba desperdiciando muchísimo. Y con un equipo de ingenieros importante comenzó a trabajar en esto. Pues muy bien, esa empresa, que no es de la que te hablo hoy, pero que es el origen de la que te hablo hoy, acabó derivando, tras toda una serie de vericuetos empresariales, en la empresa de la que te voy a hablar hoy, que es, como estás viendo en pantalla, CATL, que es un acrónimo, C-A-T-L, Contemporary Amperex Technology Company Limited, en fin, en inglés, en China, empresario de China. Concretamente, Robin Zeng, que es el fundador, el que fundó primero ATL, Amperex Technology, y después CATL, necesitaba capital, no lo consiguió que entrara TDK, la empresa japonesa de componentes electrónicos, que esa igual te suena un poco más, y llegaron a hacerse esa empresa casi dueños exclusivos. A él le dejaron un 15% de las acciones y el resto, prácticamente la totalidad del resto, estuvo en manos de esta empresa japonesa. Con un pacto de recompra, él, a medida que conseguía capital y conseguía beneficios, fue recomprando acciones, y a fecha de hoy, después de esos últimos 13-14 años, pues tiene un porcentaje significativo de los accionistas principales, aunque no el principal. Hay varios fondos de inversión grandes, algunos organismos locales y empresas mixtas público-privadas, igual que existe en Europa, en América, en todos los continentes. De tal forma que la fecha oficial de creación de CATL es el año 2011. Y en el año 2015 ya TDK se retiró por completo del accionariado de CATL. Entonces, ¿a qué se dedica CATL? Se dedica a baterías y a sistemas de almacenamiento de energía, que son el hardware, y a la vez de los sistemas de gestión de baterías, que es el software. A esas tres cosas. Entonces, si no has oído nunca hablar de la empresa y de forma directa no puedes ser cliente de la empresa, te contaré, como en el caso de algunas otras empresas, como en el de Nvidia, que si tienes algún coche eléctrico de BMW, de Mercedes, de Honda, de Hyundai, de Toyota, de Volkswagen o de Tesla, eres cliente indirectamente de CATL, probablemente porque muchos de los coches eléctricos que venden estos grandes fabricantes llevan baterías de CATL. CATL hace baterías para cualquier dispositivo eléctrico. De hecho, hubo unos años en que se especializaron en camiones y autobuses. Bueno, primero en autobuses y luego en camiones. No es la primera empresa que hizo baterías para grandes vehículos pesados, porque es MAN, la empresa alemana, que lo hizo en los años 70 del siglo XX, o sea, hace ya mucho tiempo, solo en formato de prototipos, pero sí es la que más lo ha desarrollado y la que más tiene que ver con el hecho de lo que te voy a contar ahora, que es lo más interesante y prometedor, porque está revolucionando el mundo de las baterías para coches eléctricos.
aumentando la duración de la batería con muchos más kilómetros, disminuyendo de forma significativa el tiempo de recarga y haciendo que la cantidad de veces que se puede recargar la batería antes de que deje de ser utilizable se prolongue bastantes años más. Las tres patas que necesitamos para convencernos de la bondad de los vehículos eléctricos. Bueno, pues esta es la empresa líder. Para que te hagas una idea, bueno, ahora mismo estás viendo en pantalla la relación de clientes que tiene CATL, que son, es que prácticamente la inmensa mayoría de las grandes empresas fabricantes de automóviles, incluida Tesla. De hecho, uno de los rumores todavía sin confirmar oficialmente es que van a hacer un centro de investigación conjunto, Tesla y CATL, pero no para las baterías de coche, sino para los sistemas de almacenamiento de energía. Y los sistemas de almacenamiento de energía, que ya te lo he comentado en la sección de energías renovables de descubrimientos, básicamente están orientados a las plantas, tanto eólicas como solares, para que toda la cantidad extra de energía que se produce y no se necesita en las horas punta de sol y de viento, se pueda almacenar y se pueda utilizar cuando no hay viento y no hay sol, donde seguimos con un grandísimo despilfarro. Vale, y una cosa que no quería dejar de decirte es que la evolución en los últimos 10 años, CATL ha pasado a ser una empresa que vendía 125 millones de dólares, en dólares estadounidenses, que es un poco la moneda de referencia universal, a 52.000 en los últimos 12 meses. De 122 a 52.000. Y de tener poco más de 12.000 empleados a tener 116.000 empleados. A tiempo completo estoy hablando siempre, ahí no incluyo los empleados extra que se tienen para campañas especiales. Bien, y aunque CATL vende baterías también de robots de cocina, de carretillas, por ejemplo, para puertos y aeropuertos, camiones y autobuses, sobre todo tiene un departamento potentísimo de investigación y son los responsables que hay detrás de algo que a lo mejor si has oído hablar si tienes familiaridad con el mundo del coche eléctrico, que si eres seguidor del canal de Alfonso Fraile seguro que lo eres. Bueno, pues es ni más ni menos que las baterías de iones de sodio. Y CATL además es la empresa que más avanzada lleva la investigación específicamente en un tema muy concreto, que es en trabajar no solo el cátodo, sino el ánodo. El cátodo es el electrodo positivo, el ánodo el electrodo negativo. Y cómo interactúan unos con otros, cómo uno emite la energía para que otro la reciba y la transforme en movimiento para el vehículo, es algo que a medida que se investiga se puede seguir descubriendo cada vez más y más y más y más cosas. Bueno, pues en esto es una empresa puntera. Esto me recuerda que, obviamente, te voy a hacer un vídeo para preparar y explicarte de forma sencilla y pedagógica los diferentes tipos de baterías y los materiales que usan. Habrás oído hablar de las baterías LFP. No es que no tengan iones para generar electricidad, cátodos y ánodos, sino que utilizan otros materiales o en el cátodo o en el ánodo o en ambos, ¿vale? Esa es la transversalidad. Pero eso te lo contaré en un vídeo aparte porque tengo mucho interés y mucha ilusión. Entonces, CATL es una empresa que tiene fábricas, aparte de la provincia de Ningde, que puedes ver sobreimpresionada en pantalla, que es donde se creó la empresa en primer lugar, tiene también fábrica en Alemania y está preparando fábrica en varios sitios de Europa. Ha habido rumores de Hungría, pero no están confirmados, y hay varios países candidatos para acoger fábricas de baterías y harían baterías para fabricantes de coches europeos. Cuando hay gente que habla un poco de invasión china, que es una expresión muy genérica, que sabes que a mí no me entusiasman en general esas afirmaciones tan genéricas, pero en fin, sí que es cierto que hay muchas empresas de China y CATL en particular, que te vaya sonando porque vamos a acabar oyendo hablar de CATL, te diría que hasta en la sopa o hasta en el postre. Entonces es el líder mundial. Es un competidor directo de BID, la otra gran empresa que a lo mejor ya sí conoces y a la que ya le he dedicado un vídeo en el canal, porque BID también fabrica baterías. E igual que BID, CATL tiene toda la cadena de producción. Es decir, en el año 2022 compraron una mina de litio para tener todo en una zona que la llaman la ciudad de oro del litio de Asia, donde hay una gran concentración de ese material. Y eso hace que puedan producir con unos costes menores. Al tener la mina en propiedad pueden controlar mejor los precios de sus costes. Entonces, es una empresa disruptiva porque saben más de baterías que ningún otro fabricante, quizá excepto BYD, pero la diferencia es que BYD hace muchas cosas y CATL solo baterías. El hardware y el software necesario para manejarlas bien, que ahora están, como todas las empresas del planeta, manejando con inteligencias artificiales para optimizarlo y sacarle todo el jugo y todo el rendimiento. Así que si te interesa este vídeo, estarás también interesado, como vídeos de la sección de empresas, en el vídeo que te dejo por aquí, en el que te hablaba de Taiwan Semiconductor Manufacturing, otra empresa desconocida para el público, líder mundial en semiconductores.
Espero que te haya sido de interés este vídeo y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.